Antes de pasar con nuestra entrevistada de este bloque, la abogada especialista en derechos humanos, Ivana Molina, queremos comentar con ustedes algunas informaciones que tienen que ver, uno, con la tercera dosis, y dos, sobre algunos de los casos que están en la justicia que son más relevantes. Para ello, vuelve a acompañarnos Uchi Lora. Hola, Uchi. Sí, muy brevemente, gracias, Carolina. Se aprobó la tercera vacuna en otros dos países, el Reino Unido y Turquía. Con la República Dominicana ya son 3 países, entre ellos uno tan importante como el Reino Unido, que tiene una de las farmacéuticas que fabrican vacunas. Es decir, que me parece relevante. Ahí ven una imagen de un informativo, de un noticiario de televisión que lo muestra en pantalla. Y por otro lado, ayer... Ahí veo una distinción, Uchi, perdona. En esa imagen que está en pantalla pueden ver que en el caso de Turquía, según las informaciones que comunicaba ese noticiario, es para mayores de 50 años y para el personal sanitario, y en el Reino Unido es a partir de septiembre la aplicación. Ello dependerá, supongo, de las políticas de acceso a vacuna y demás, y también es para personas mayores de 50 años. Solo quería resaltar que eso se encontraba indicado ahí para esos dos países. No sé si en el momento en el que se presentó esa información, Uchi, no había salido las condiciones en pantalla de República Dominicana, pero al conocer las informaciones que ha publicado el gobierno, no se han limitado, digamos, a una población en específico. Exacto. Aquí es sin limitación. Bueno, otra cosa. Ayer le fue ratificada la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien había pedido que se le cambiara la medida de coerción por prisión domiciliaria para no estar preso, pero va a seguir en Najayo. Y finalmente, todo lo que hablamos acerca de la operación Medusa y todas estas graves acusaciones, comprobaciones, pruebas, testimonios, confesiones de toda la corrupción de la Procuraduría General de la República en la gestión pasada, creo que debe quedar como una lección. Todo eso es lo que sucede cuando se nombran cuadros políticos en la justicia. Y finalmente, Carolina, antes de la entrevista, y a propósito de la entrevista, ese Código Penal sin las 3 causales y además autorizando la discriminación por creencias. En lo adelante, me parece a mí que será legal que alguien le niegue un trabajo a otra persona por cualquier motivo, nada más tiene que decir, bueno, es que él es metodista libre y yo soy testigo de Jehová. Entonces yo no lo quiero aquí. Increíble. Yo sobre ese tema, justo antes de pasar a la entrevista, don Uchi, quería recordarle a la gente la historia en el mundo de los abusos. La segregación racial en los Estados Unidos, la esclavitud, era legal. Era legal. El abuso contra las personas judías en la Alemania nazi era legal. Seguro. Estaba establecido en la ley, permitido por la ley, en algunos casos incentivado por la ley. Entonces, lo que es justo, o lo que es legal, mejor dicho, no siempre es lo justo. Lo que pasa es que después el tiempo pasa y la historia pesa y la vergüenza nacional e internacional que ello implica va a pesar sobre el nombre de este país, como hoy pesa la vergüenza del abuso y los centros de torturas contra judíos en la Alemania nazi, y como hoy pesa también el tema de la segregación racial y el racismo legalizado que por años imperó en los Estados Unidos de América. Entonces, aprobar un código penal que legalice o que despenalice, para decirlo bien precisamente, que se pueda abusar contra una persona porque se excluya de la ley la categoría de orientación sexual, no es más que poner el terreno, fertilizar el terreno de este país para una vergüenza internacional cuando el arco de la historia termine de doblar.
También quería decirles que hay personas de la comunidad LGTB que han tenido que enfrentar lo que hoy son verdaderos centros de tortura del siglo XXI, los supuestos centros de corrección. Internan a gente, los someten a tratamientos entre comillas, que son verdaderamente degradantes y tortuosos. De hecho, hay sentencias en todas las latitudes del mundo, en varias latitudes del mundo, donde se demuestra cuán grave es el trabajo de esos centros. Y a mí, entre eso y el proceder de algunos centros de tortura de otros tiempos, me parece que salvo la modernización y uno que otro argumento irracional y abusivo, no hay mayor diferencia. Entonces sí quería recordarles eso, que sepamos en qué punto de la historia estamos y qué tipo de asuntos estamos decidiendo. Eso es lo que se está decidiendo aquí, derechos humanos y cómo es la República Dominicana frente a minorías vulnerables, don Uchi. Así sí. es. Adelante. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Así es. Producción, confírmenme si tenemos ya a Ivana Molina. Hola Ivana, gracias por aceptar nuestra invitación tan temprano en la mañana, sobre todo porque sabemos de tu expertise en materia de derechos humanos y quisiéramos consultar contigo tu parecer técnico acerca de lo que ha aprobado la Cámara de Diputados en materia de Código Penal. Hola Carolina y don Uchi, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí. Y Carolina, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Para mí es muy importante resaltar que la atención pública se ha centrado con justa razón en el tema de la discriminación, pero ese no es el único tipo penal o elemento del código que ahora mismo preocupa. Ya sabemos que se vuelve a aprobar un código penal sin ninguna causal, el tema del aborto ya se ha hablado lo suficiente, entonces tal vez voy a preferir enfocarme en los otros aspectos que son verdaderamente alarmantes del código. Como ustedes bien mencionaban, el tema de la discriminación no solo se quita orientación sexual como un motivo de discriminación, sino que además se agrega un párrafo que establece no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Esto es algo que primero se agrega al código a quemarropa. ¿Y por qué digo a quemarropa? Porque esto no estaba incluido en el informe en el informe que se votó en primera lectura, ni en el informe que presenta la Comisión de Justicia para segunda lectura. Esto se agrega en medio de los debates posterior a la lectura del código para ser aprobado en segunda lectura, y entonces los y las diputadas proceden a votar. Por eso digo que a quemarropa, que me parece que es también un punto importante de reflexión y análisis de ese procedimiento legislativo que se llevó en la Cámara ese día. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, este párrafo que se le agrega al tipo penal de discriminación, como ustedes bien mencionan, abre la puerta para cualquier tipo de discriminación, no solo por orientación sexual, sino por raza, por género, por religión, por opinión política. Bien sabemos que en nuestro país ha habido un tema muy fuerte, por ejemplo, de negación de empleos por tener el pelo afro, todo el tema de los tatuajes. Entonces, ese párrafo que se agrega abre la puerta a un sinfín de situaciones que no solo las personas con diversas orientaciones sexuales deben de estar preocupadas, sino cualquier persona que pueda caer en alguna categoría que ha sido en algún momento de la historia o actualmente en la República Dominicana vulnerabilizado o marginalizado. Entonces, este párrafo que se le agrega al tipo penal de discriminación, el jurista Cristóbal Rodríguez decía ayer, no pasa el más mínimo examen de constitucionalidad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y le agregaría que no pasa el más mínimo examen de convencionalidad tampoco. ¿Y a qué me refiero con examen de convencionalidad? Las autoridades dominicanas, todas, sin importar la institución, el poder, si es ejecutivo, legislativo o judicial, tienen la obligación de garantizar que todos sus actos estén alineados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la República Dominicana ratificó en 1978.
Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos es interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es que en últimas instancias decidirá si un Estado ha violado o no la Convención. La Corte Interamericana tiene mucha jurisprudencia sobre el principio de igualdad y no discriminación. Y específicamente tiene casos sobre principio de igualdad y no discriminación en función de la orientación sexual. Para citar dos ejemplos, tiene el caso Atala Rifo contra Chile, donde en Chile una jueza chilena había sido negada la guardia y custodia de sus hijos por su orientación sexual. Es una mujer lesbiana. Ivana, perdona, solo quiero advertirte que nos quedan solo 2 minutos al aire para concluir y quisiera que, como tienes muchos argumentos, puedas priorizarlos de manera tal que aprovechemos bien estos 2 minutos. Sigue adelante, no quiero quitarte mucho tiempo. Bueno, entonces en el caso de Atala Rifo, la Corte condena al Estado chileno por negar la guardia y custodia a la jueza en función de su orientación sexual. Pasa algo similar en el caso Freire contra Ecuador, en donde se da de baja a un militar del ejército ecuatoriano por su orientación sexual. El Estado ecuatoriano es condenado. Entonces, vemos, o sea, y esto es solo para citar 2 casos, hay muchísima jurisprudencia del sistema interamericano en este sentido también. Y además de discriminación, a mí hay algo que me genera una alarma grandísima y es lo que se ha hecho con el tipo penal de trato cruel, inhumano y degradante, donde se ha incluido que deberá ser de manera directa comprobable y que no subvierta el libre derecho de expresión y culto, ni ningún otro derecho o prerrogativa de las personas. Aquí cae perfecto, Carolina, el ejemplo que tú estabas dando sobre las mal llamadas terapias de conversión, que ya el relator especial sobre la tortura otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas ha dicho que eso constituye tortura. Finalmente, el tipo penal de homicidio y el tipo penal de tortura se les quita la orientación sexual como agravante para estos delitos. Esto es desconocer que existen crímenes de odio y que sí hay personas que están dispuestas a torturar y a matar a otras simplemente por el hecho de su orientación sexual. Así mismo como ocurren los feminicidios en nuestro país, así mismo se han dado casos de crímenes de odio en contra de personas de la comunidad. Entonces, en resumen, República Dominicana, de no corregir el código, se enfila a otra posible condena en el sistema interamericano de derechos humanos. Gracias, Ivana. No nos queda tiempo más que agradecerte por estar con nosotros temprano en la mañana. Una barbaridad por parte de la Cámara de Diputados. El lunes volvemos a comentar con nombre en mano de los diputados y diputadas que votaron a favor de este Código Penal que despenaliza la discriminación y el abuso contra las mujeres y la comunidad LGBT. Hasta el lunes.